Bueno, vamos a estudiar el último tema de esta evaluación, que es el tema 4, el sector primario. Aquí tenéis los diferentes puntos que vamos a tratar, pero lo mejor es ponernos a verlo. Lo primero que tenemos que definir es el sector primario. El sector primario reúne todas las actividades en las que nos dedicamos a extraer recursos de la naturaleza. Y como podéis ver, pues pueden ser tanto actividades agrarias como otro tipo de actividades. Dentro de las actividades agrarias, como veis aquí, podemos diferenciar la agricultura, la ganadería y la explotación forestal. La agricultura todos sabéis que es cultivar, la ganadería es criar animales y la explotación forestal pues es el cultivo de bosques. Vale. La población agraria más o menos es el 40% de la población mundial. Lo que pasa es que en España y en los países desarrollados como España no llegan al 4% de la población. Es decir, hay una gran diferencia entre la población dedicada a este sector primario en el resto de países del mundo pobres, subdesarrollados, que en el resto, que en los países como España, que son más ricos. Cuando hablemos de espacio rural nos referimos a todo aquello que no sea urbano, es decir, que no tenga que ver con la ciudad. Y no es lo mismo un espacio agrario, una actividad agraria, en donde ya hemos dicho que incluye agricultura, ganadería y explotación forestal, que agrícola. La agrícola solamente incluiría agricultura. Dicho esto, vamos a empezar. Estos serían todos los elementos que forman parte de un espacio agrario, ¿vale? O de un paisaje agrario. En primer lugar tenemos el hábitat rural. El hábitat rural lo forman las casas y las calles, las plazas, etc. Y puede ser disperso, donde las casas están separadas unas de otras, rodeadas de terreno, o bien para la agricultura, o bien bosques, o bien para la ganadería, pastos. Y también puede ser un hábitat concentrado, es decir, todas las casas se concentran, se unen en el espacio, formando lo que llamaríamos un pueblo. Por lo tanto, recordar, hábitat disperso, las casas están separadas de unas de otras por terreno agrícola, y concentrado, forman un pueblo. El segundo elemento de cualquier espacio agrario, que no sea ciudad, urbano, sería el sistema económico. Y aquí nos referimos al que tiene España, economía abierta, o al que tiene, por ejemplo, pues, países comunistas de economía cerrada. La economía abierta quiere decir que el agricultor produce tanto que le sobra, es decir, después del autoconsumo, después de consumir. Y entonces hablamos de que ese agricultor tiene un excedente, que es lo que sobra después del autoconsumo. Entonces, con ese excedente, pues normalmente lo lleva al mercado. Y según lo lleve de una manera o de otra, si hay libertad para vender donde él quiere y poner los precios, sería una economía abierta especulativa, que es la que tenemos en España. Mientras que en los países comunistas tendríamos una economía abierta, es decir, con excedente que se lleva al mercado, pero planificada, es decir, determinada por el Estado, que se ha de vender y a qué precio. Hay países que no llegan a tener ni siquiera economía abierta, es decir, que aunque se maten a trabajar de sol a sol, pues no tienen excedente, lo único que producen es para el autoconsumo y no les sobra para llevarlo al mercado. Estos serían los países más pobres del planeta. Vale, dentro de ese paisaje agrario tendríamos también un sistema social. ¿Y qué es eso? Pues lo componen dos cosas. El régimen de explotación se refiere a quién trabaja esa tierra. Entonces, es directo cuando el propio trabajador es el dueño de la tierra, es el propietario. Y es indirecto cuando el trabajador alquila la tierra, no es el dueño de la tierra. Y respecto al sistema de propiedad diferenciamos si la tierra es privada, tiene un dueño, o si la tierra es de varios dueños o del Estado. En España la mayoría de la tierra no es colectiva, es privada. Y según el tamaño de la propiedad que uno tenga, puede tener un minifundio, que son propiedades menores a 10 hectáreas, una mediana propiedad entre 10 y 100 hectáreas y un latifundio de más de 100 hectáreas. Dentro de la colectiva, pues tenemos la socialista, que aquí no hay, pero sí que puede ser propiedad de una cooperativa de agricultores, y ya no es privada, comunal, que quiere decir que es de Calpe, del municipio, o nacionalizada, que es que era de privada, pero el gobierno te la quita. Además de todos estos tres elementos que hemos visto, también forman parte de un paisaje agrario el medio físico. Se refiere a qué clima tienen en ese lugar para poder cultivar o criar animales, tanto a temperaturas, las temperaturas que tienen, si hace calor o frío, y si llueve o no, precipitaciones,
Otro elemento del medio físico sería el suelo, si es bueno o no. Aquí en Calpe no tenemos muy buen suelo, no tenemos casi tierra fértil. Y luego el relieve, si es montañoso o llanura. Siempre es mejor llanura, es más barato. Y el último elemento serían los factores técnicos. Por un lado, el utillaje. Utilizan herramientas o utilizan máquinas. Cuanto más mecanizado, uso de máquinas, mejor. Y luego el sistema de cultivo. Y se refiere a la variedad de los cultivos. Si tú en tu campo solo tienes un cultivo, por ejemplo, todo de arroz, se llama monocultivo. Pero si haces hileras y en una hilera plantas tomates, en la otra plantas naranjos y en la otra plantas lo que sea, alcachofas, sería policultivo, es decir, varios cultivos en el mismo campo. Respecto a la necesidad de agua, pues tendríamos, si solamente sería cuando llueve, secano. Pero si aportas artificialmente agua, sería regadío. El sistema para aportar agua puede ser o bien por goteo, o bien por aspersión, o bien con canales, con acequias. Nosotros, nuestra agricultura de Calpe es de secano. Y el aprovechamiento del suelo. Si cultivas todo el terreno en todo momento, sería intensivo. Y si lo dejas descansar, o bien una parte del terreno con barbecho, o bien un periodo de tiempo, sería extensivo. Luego seguiremos. Espero que os haya resultado útil.